Buenas tardes con todos. Gracias por participar en este nuevo webinar el día de hoy, miércoles 10 de junio. Les hemos invitado a todos ustedes para que participen el día de hoy. Tenemos como expositores al doctor Javier Pérez de Los Cobos Medical Center de Bogotá, Colombia. Muy amable por participar el día de hoy con nosotros. También tenemos Gracias. al doctor Esteban Holguín de Hospivalles, Quito, Ecuador. Gracias, doctor Esteban, por participar esta tarde con nosotros. Y tenemos también como moderador al doctor Fernando González Morán, ¿sí? Del Sanatorio Master Day de Buenos Aires, Argentina. El día de hoy va a ser una tarde muy entretenida. Vamos a ver casos, como el tema lo pasamos en la agenda. ¿Por qué uso vástagos cortos y doble movilidad? Le doy la palabra al doctor Fernando González y espero que sea de su agrado. Gracias, Patricio. Bueno, buenas tardes a todos. Muy feliz de estar acá compartiendo con ustedes esta sesión educativa. Agradecido a Esteban que me ha convocado otra vez y con el gusto de también compartir con Javier esta tarde, que bueno, para mí es un gran gusto. Y vamos a tocar un tema o dos temas que representan la evolución de lo que todos conocemos con una técnica tan exitosa que es la artroplastía de rodilla. Y la evolución en el sentido de conceptos que van haciendo a esta técnica más segura, más eficaz y durable en el tiempo y evitando complicaciones, ¿no? Así que es muy interesante abordar este tipo de enfoque para que nosotros como profesionales evolucionemos en esto. Entonces, vamos a escuchar primero a Esteban, que nos va a hablar de la utilización de vástagos cortos y acortados, una técnica bastante novel, que bueno, él nos va a señalar cuáles son las ventajas. Antes de que Esteban nos dé sus conceptos, vamos a hacer una pequeña encuesta para saber cómo hoy día cada uno de ustedes, que son nuestros auditores que están escuchando estas charlas, utilizan, si es que la utilizan, este tipo de técnica. Así que, Eduardo, si vos podés poner la encuesta. Entonces allí les pido por favor que nos reflejen si es que utilizan este tipo de técnica, en qué porcentaje lo hacen usualmente en su práctica en forma diaria. ¿Va progresando, Eduardo? Eso sí, ¿no? Doctor, ya están los resultados. Perfecto. ¿Nos lo podés mostrar? Bueno, interesante porque un gran porcentaje lo utiliza bastante poco. Y bueno, ahora vamos a dejar que Esteban trate de convencernos de por qué esto es tan beneficioso. Así que, Esteban, un gran gusto de bueno, estar aquí contigo y bueno, muy feliz de escucharte ahora. Muchas gracias, Patricio, doctor Fer, doctor Javier. Mil gracias una vez más por haber aceptado esa convocatoria. Creo que tenemos una delantera excelente ahora. Y claro, vamos a hablar de un tema un poquito controversial. Si yo habría podido votar en lo que acaba de usted mostrar, yo habría puesto que soy más del 75%. Ese cero que quedó ahí, yo soy del 75%. Realmente, ¿por qué uso el vástago corto? Si vemos, realmente no es un concepto nuevo. Esto salió en 1986, o sea, vamos 30 años de que los vástagos cortos están en el mercado, obviamente han evolucionado, y por esa misma evolución existen múltiples diseños y las clasificaciones todavía son un poquito ambiguas. Realmente no hay una definición clara de short. Mucha gente habla de un tamaño menos de 12 centímetros, pero realmente short es el acortamiento del vástago clásico. Y de acuerdo a la clasificación que yo les voy a mostrar, veremos por qué camino nos vamos. Realmente desde que usamos este vástago en el Ecuador, salió en el 2012, es decir, vamos 8 años,
vemos que la sobrevivencia a corto tiempo, a mediano tiempo, es muy similar al vástago convencional, y eso ha llevado que la satisfacción de nuestros pacientes sea alta. Y yo creo que muchas veces es mayor a que un vástago estándar. También hablamos de que la biomecánica de esta cadera es mucho más reproducible frente a un vástago corto. Obviamente la técnica quirúrgica necesita de una curva, pero esto nos ha permitido realizar cirugía mínimamente invasiva, y en mi caso, a entrar en el mundo de lo que es la cirugía ambulatoria. Los vástagos, como yo les mostraba, vamos 30 años, mucha forma y clasificaciones y productos que posiblemente el doctor Pérez capaz ha usado ya todos esos. Pero realmente de los vástagos que tenemos nosotros en el mercado, que son el Meta de Esculap, el Minihip de Corin y el Microplasty de Biomed, nos han dado muy buenos resultados. Y básicamente vamos a hablar de estos tres que son los que tenemos en el mercado. La clasificación que más utilizamos y los que nos hemos puesto en consenso de los que usamos de este tipo de vástago es la clasificación de Fales de la Universidad de Roma, en la que lo hace simple, y es la clasificación según la altura del corte. En este caso, ahorramos trocánter o preservamos el trocánter, o lesionamos parcialmente la zona trocantérica. Pero el concepto del vástago corto es, ¿para qué vamos a tocar una zona que de por sí es la más dura, que es el cálcar, y por qué vamos a quitar stop óseo si es la zona trocantérica? En este caso tenemos la Microplasty, que hace lo que es el corte casi convencional, pero un poco más alto, y la Meta, que realmente es un corte que preserva un poco más de hueso. La clasificación también es importante porque depende del tipo de fijación. Esta clasificación nos demuestra que la Meta, que es la que utilizamos, es de fijación metafisaria, lo que nos ha permitido tener una fijación primaria excelente, y la Taper Lock Microplasty es una fijación que combina meta diafisaria, pero con muy buenos resultados. Ahora vamos a hablar de lo que es la geometría de esto. Los estudios realizados realmente con DEXA han demostrado, hace 15 años, demostraron que la última porción de un vástago estándar realmente no tiene mucha lógica en cuanto a la forma y la mecánica de una cadera. Lo que se ha demostrado es que el hueso se vuelve mucho más rígido, y ese impingement que hay frente a la cortical lo que nos hace es generar muchas veces dolor del muslo. Entonces, el acortamiento de estos vástagos nos han llevado a tener, en este caso, la Microplasty, o un short stem que es de fijación metafisaria como la Meta. Pero los dos cumplen un criterio que, a mi parecer, y de lo que estamos viendo, ahorramos el hueso. Estudios mecánicos han demostrado, como este de Jakubowicz, que esto es una cortesía de Marcos de Ezequielis en laboratorio. Ustedes pueden ver que la elasticidad del fémur, acordemos que los huesos largos son más elásticos que plásticos, y esto ha demostrado que los vástagos cortos quitan esa rigidez que podríamos tener si tenemos un vástago mucho más largo. Y esto es lo fisiológico durante la marcha y el salto. Entonces, ¿por qué no utilizarlo si realmente estamos devolviendo a la biomecánica de la cadera una realidad que posiblemente le perdemos con un vástago estándar? Y es eso, básicamente 50 a 60 milímetros de la parte distal de un vástago estándar no tiene mucha evidencia, podría generar mucho más riesgo. No existe un micromovimiento, se vuelve rígido el hueso, mucho más riesgo de hacer un crack o una fractura periprotésica, y la fijación diafisaria está demostrado que le vuelve rígido al sistema y obviamente podría generar dolor. 30% de los reemplazos articulares tienen generación del dolor. ¿Cuáles son las ventajas del uso de estos dos tipos de vástagos? Creo firmemente en la preservación ósea. Todos los que hacemos preservación de cadera, ya sea con artroscopia u osteotomías, vemos que esta es la continuidad, un poco más invasiva, pero es una continuidad de la preservación. Obviamente, si tenemos complicaciones, la revisión es mucho más adecuada porque vamos a un vástago
estándar en este caso. Menos dolor de muslo, posiblemente los que tienen más experiencia, el doctor Javier o el doctor Fernando nos podrían decir si es que esto es real, pero yo puedo decir que un número aceptable de pacientes que vamos haciendo, el dolor de muslo es nulo. El manejo del tejido es mucho más prolijo, es un tejido blando que no está tan lesionado, y como ustedes ven, no tenemos que hacer abordajes muy grandes, muy largos, y sobre todo en el abordaje mini posterior, no tenemos que divulsionar toda la parte posterior de la cadera, como veremos adelante. Obviamente esto nos lleva a una técnica mínimamente invasiva, la mini posterior. La satisfacción de los pacientes es muy elevada, y en el caso, en mis manos, menos fractura periprotésica. Pero también hay gente que nos habla de las desventajas, y es lógico, que puede comprometer la estabilidad inicial de esa estabilidad primaria que alcanzamos si tenemos, por ejemplo, un tamaño, un undersize distinto al planeado. Hay trucos para hacer eso, y ahí lo más importante, la curva. Hay mucha gente que dice que hay mayor incidencia de fractura perioperatoria. Creo que es al revés. Obviamente tenemos subsidencia y todos hemos pasado por eso si es que no tenemos un buen planeamiento. Y aquí sí, muchas veces creo que a nosotros nos forman que el vástago estándar, por ejemplo, en el abordaje posterior nos tenemos que guiar por los cóndilos, y muchas veces aquí tratamos de posicionar de acuerdo a ese criterio. Y básicamente el criterio aquí es que vamos en la torsión y la versión que tiene el cuello femoral, por ejemplo, hablando de la meta. Entonces, muchas veces el tratar de quitarnos de eso que aprendimos, de ese estigma, en este tipo de cirugía puede ser un complique más. Obviamente la curva de aprendizaje es mucho más exigente, pero cada vez hay menos necesidad de casos y es muy reproducible la técnica el momento que se entiende el concepto. Yo creo que es cambio de paradigma de lo que nos formamos cuando hacíamos el fellow a lo que podemos hacer ahora. Y para la gente que está en contra realmente de este vástago, hablan de que la sobrevida todavía es corta, pero ya existen estudios a más de 18 años, que eso ya nos habla de que al corto, al mediano y a largo plazo, más de 15 años, los estudios son muy comparables en cuanto a utilidad y sobrevida de este vástago. Entonces yo creo que ustedes pueden ver en la cadera izquierda más riesgo de fractura periprotésica, ese es el caso mío, con vástago estándar, versus un vástago, en este caso una microplasty. Creo que estamos evolucionando porque estoy ahorrando. Obviamente la ventaja mecánica, esta es unas fotos que tomamos con el doctor Pérez en México. Él se va a acordar clarito que nos pasamos jugando 1 hora con estos modelos para realmente ver por qué nos decían que tenemos que guiarnos por el fémur, por qué estamos realmente volviendo a restablecer una anatomía que es la adecuada en la cadera. Y si ustedes pueden ver, ahí sale lo que hablamos del concepto del offset anterior. Ahí estamos viendo que la zona trocantérica se ahorra. Miren la cantidad de hueso que tenemos. Capaz podemos ahorrar un poquito del manejo del tejido blando en este caso, y estamos poniendo la cadera o el centro de giro realmente donde es. Este de un modelo anatómico, esto es cortesía del doctor Ezequieli, y vemos claramente que estamos poniendo el centro donde debe estar. No estamos forzando a una anatomía que la podemos perder con un vástago estándar. La variabilidad metáfiso-diafisaria es amplia, pero si nosotros estamos entre un rango de 0 a más 10 grados, sabemos que la única prótesis que nos va a permitir poner el centro de giro en la posición adecuada y anatómica son este tipo de prótesis. Un estándar no varía de acuerdo a este ángulo. Es decir, al obviar estos ángulos, lo que estamos haciendo es poniendo el centro en donde la prótesis se acomoda más. En esta luxación que podemos ver de un reemplazo articular, estamos replicando lo que hemos visto en los modelos. Este es un paciente que ustedes ven dónde está el centro de giro. Este sería una radiografía colocada a un vástago corto de fijación metafisaria, en el cual estamos siguiendo el eje de ese cuello. Pero si
optamos por un vástago estándar, estamos cambiando completamente ese eje, y ese es el famoso offset anterior que puede ser hasta más de 1 centímetro. Estudios biomecánicos, muy recomendable este artículo del Orthopedics del 2018, nos habla que este tipo de prótesis a nivel del manejo de los tejidos blandos, cómo se comporta la cápsula, cómo el tejido blando alrededor de la cadera se comporta, es muy similar al fisiológico, y es simplemente porque estamos colocando el centro de giro donde es. No así cuando usamos un vástago estándar, como en este caso. Cambiamos, y eso puede producir que el tejido blando sea un tejido que queda mucho más endeble, no queda con la tensión necesaria, y entramos en un mundo que son las famosas enfermedades de brazo de palanca. Entonces, la forma de restablecer un brazo de palanca adecuado sigue siendo con un vástago que restablezca el centro de giro. Para muchos, la sobrevida a largo plazo no importa, pero creo que todos los artículos y la evidencia que tenemos, es importantísimo saber cómo se va a comportar en el futuro ese vástago. Y esto está básicamente fundamentado en 2 conceptos que son la fijación primaria y esa osteointegración metafisaria. Es el mejor hueso, es la zona más dura. ¿Por qué quitar esa zona del fémur? Esto nos ha permitido, con todas estas ventajas, desde el 2018, adentrarnos en la cirugía ambulatoria. Llevamos 75 pacientes desde 2018, y son pacientes que, vuelvo y repito, la satisfacción es muy alta, que nos permite mandarles dentro de las primeras 24 horas o dentro del mismo día. Entran a las 7 de la mañana y 5 de la tarde están en su casa. Obviamente, lo que hemos hecho, y estoy trabajando en esto, tengo muy pocos casos, es el famoso abordaje mini posterior, pero con la técnica de Spear, que es de Exeter, en la cual no desinsertamos el piriforme, en este caso. Yo he visto que con este tipo de instrumental y con este vástago no es imposible realizar esto. Obviamente la casuística es corta, está muy demandada en el grupo de Exeter, ahora doctor Whitwell de Oxford también lo está haciendo. Entonces yo creo que es el momento también de preocuparnos no solo de cómo va a funcionar el hueso, sino el tejido blando, que a la final es el que nos determinará el futuro de o el éxito de esa artroplastia. Creo firmemente que la cirugía con vástago corto pertenece todavía a la cirugía de preservación, es una cirugía de ahorro, y nuestra función como ortopedistas es ver de qué forma le damos sobrevida y ahorramos hueso. Este es un caso, y pongo en honor al doctor Pérez porque fue el primer GANS que se hizo en el Ecuador en el año 1998, y lo cambiamos, lo revertimos a un reemplazo articular, pero sigue siendo el mismo concepto que el doctor Pérez lo hizo, es una cirugía de preservación, porque si esto llega a fallar, entramos ya en otro mundo. En conclusión, creo que es un implante muy versátil, podemos utilizar, ya vamos a ver en los casos, posiblemente es muy versátil. Mucha gente habla que en displasia es prohibido, que en esas coxas valgas o coxas magnas es imposible colocar. La idea es que siempre hay cuello. La fijación primaria ha sido demostrada en laboratorio que es excelente por la localización y el tipo de hueso donde estamos. La anatomía y la biomecánica es muy reproducible a la cadera. Seguimos haciendo cirugía de preservación y técnica mínimamente invasiva. La durabilidad, que está todavía en debate, creo que ya no debería estar en debate, porque realmente hacemos y estamos viendo la evidencia que en el tiempo funciona muy bien. Y algo que creo y que mucha gente también está en contra es que la edad no es un limitante. Esto no es simplemente un vástago para pacientes jóvenes o activos. Hemos demostrado que hay pacientes de 80 años activos que pueden utilizar. Acordémonos, el cálcar es la parte más dura. Entonces, ¿por qué realmente retirar esa zona si podemos lograr esto? En este caso, por ejemplo, unas prótesis bilaterales al mismo tiempo,
la de Biomed que está arriba fue la semana pasada, y una tipo meta de fijación metafisaria. Entonces creo que seguimos adentrándonos en nuevas tecnologías. Tenemos muchas veces miedo a esas tecnologías, pero la evidencia actual ha demostrado que tenemos buen seguimiento, que no hay que preocuparse, pero obviamente hay que entrenarse para la realización de esto. Agradezco su atención y creo que tenemos temas para debatir. Gracias, Fer. Bueno, excelentísima presentación. Un par de enfoques muy oportunos respecto a la preservación de hueso y también a la biomecánica, ¿no? La verdad que uno debería entender que por qué involucrar un sector del fémur en una transformación de una rigidez que está muy lejos de su propio módulo de elasticidad, cuando eso se puede prevenir acortando la zona de fijación, ¿no? Y contacto. Así que ya veremos cómo esto se recibe en nuestra audiencia. Y ahora vamos a escucharlo a Javier, que bueno, para mí también es un honor presentarlo. Con Javier nos hemos conocido hace más de 15 años en Loja, que estuvimos los dos en el Congreso Ecuatoriano haciendo conferencias, y bueno, ahí hemos generado una muy linda amistad. Y vamos a escucharlo a Javier hablar sobre copas de doble movilidad, a una persona que conoce mucho de acetábulo, quizás es uno de los pocos en el mundo que entiende el acetábulo y lo ha tratado quizás más que el propio Gans. Así que, ¿quién mejor para que nos cuente las ventajas que él nota sobre este diseño de copas de doble movilidad que en Europa hace mucho se usan, pero en el continente americano no hace tanto tiempo? Así que, bueno, Javier, te escuchamos después de que veamos qué piensa nuestra audiencia o cómo utilizan este dispositivo en su práctica diaria. Así que, Eduardo, si puedes hacer la encuesta. Entonces, por favor, voten ustedes qué porcentaje ocupa el cotilo de doble movilidad en su práctica diaria. Les damos un tiempo para que hagan su voto. Eduardo, cuando tengas más o menos ya está. Bien, acá los porcentajes son un poquito más altos que el vástago corto. Y ahora vamos a escuchar a Javier cuáles son los fundamentos para que esta sea una técnica que tengamos presente en nuestro armamentario diario en el reemplazo de cadera. Así que adelante, Javier. Fernando, muchas gracias a todos. Buenas noches a todos los amigos, a mis amigos y compatriotas hermanos del Ecuador. Para mí, como dicen, esta es fácil porque Ecuador ha sido de los países con Colombia que ha aceptado el reto de la doble movilidad desde hace bastante tiempo. O sea que no es nada nuevo tanto para Ecuador como para Colombia. Y eso es parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy con relación a esta, no sé si me están viendo ya la pantalla, ¿me confirman? Vemos tu pantalla, no la presentación todavía. Sí. ¿Ya? Perfecto. ¿Me confirman? Ah, bueno. Entonces, parte de lo que quiero mostrar es que no ha sido ya el tema de la doble movilidad, contrario a los vástagos cortos que tampoco son nuevos, pues no es un tema nuevo para todos nosotros, sino vamos a mirar los alcances y el desarrollo y el futuro que tiene la copa de doble movilidad. Rápidamente, para recordar que no son nada nuevo, ya tenemos 42 años que salió la copa doble movilidad, el uso rutinario en Francia para primarias y para nosotros y en revisiones. Y para los que pues, son neófitos, el principio es fundamentalmente un gran tamaño del inserto y el principio de Dobbs
articulaciones moviéndose con el principio de la bipolaridad dentro de otra articulación. Algunas de las críticas que quiero llamar la atención, y eso yo creo que es necesario volver al comienzo, fue mucha crítica, una relacionada con el desgaste y la intraprotésica. Debo decirlo que yo llevo 12 años con doble movilidad y no he tenido la primera. Y la razón fundamental es porque nosotros nunca tuvimos la primera generación de la doble movilidad. Fernando, pues está muy joven, pero en Argentina sí llegó la Copa de Busquets y en algunos casos se presentaba esto. Fundamentalmente esto cambió radicalmente en 3 generaciones siguientes y es lo que quiero mostrar, que la Copa doble movilidad no es lo mismo. Y lo que ya superado el tema del daño sobre el polietileno, comienzan a salir las diferentes versiones con cerámicas, el fondo con cerámica, etcétera, el tipo de metal que va en el metal bag y muchas de los nuevos diseños, ya que el problema del daño sobre el polietileno se está superando. Este es un ejemplo de lo que fue la primera generación de la doble movilidad. Ustedes pueden ver el polietileno, cómo la cabeza entraba y prácticamente quedaba totalmente asegurada, lo cual generaba un gran estrés, que ustedes los ven en rojo, sobre el polietileno y el daño sobre el mismo, y esto producía un gran desgaste sobre el polietileno y hasta rotura del polietileno. La segunda generación se alarga ese polietileno, pero todavía queda y se mantienen bordes agudos que hacían estrés sobre la copa. Y llega la tercera generación, donde ya se aperfila, se disminuye el perfil de esa copa, y esto hace que la copa, el polietileno, no sufra prácticamente ningún estrés. En cuanto a movilidad, definitivamente la movilidad, inclusive con las cabezas grandes, 36, la movilidad es mayor con la doble movilidad y eso es una ventaja adicional que, sumado a algunas cosas, como mencionaba Esteban, y Esteban, eso es muy importante, lo del offset anterior, porque una de las ventajas del offset anterior es que aumenta la flexión en 15 grados y prácticamente tenemos un paciente con una doble movilidad y con una anteversión mantenida, un paciente que puede hacer prácticamente sin riesgo del implante, una flexión de casi 180 grados. Entonces, esto es importante para algunas actividades en la vida diaria. El principio fundamental biomecánico es lo que se llama el jump distance, es decir, la distancia que hay entre el centro del polietileno y el sitio donde comienza a luxarse. Y en la medida que uno tiene una copa doble movilidad, esta distancia aumenta, eso que se hace más difícil luxar. Este es el ejemplo clásico del jump distance. En este caso lo medimos sobre una cabeza 28 y nos da 22 milímetros para la luxación, y en este caso con la copa doble movilidad como que prácticamente casi se duplica. Y en la tribología, y no nos vamos a extender en la tribología, pero definitivamente ya sabemos que el rango de movimiento se aumenta, que el desgaste, lo que se ha medido, inclusive con los modelos antiguos, es semejante al polietileno convencional, ¿sí? Perdón. Al polietileno convencional, y que la fricción y la lubricación es semejante a las cabezas 28 milímetros. Existe una cosa que es el pistonaje, que eso fue lo que cambió radicalmente, que fue lo que mostramos de la segunda y tercera generación, y que hace que la copa, en el momento en que en el que la carga esté axial, ella se autocentra, luego el desgaste se hace solamente en el centro y no en la periferia. Entonces, esto es lo que uno ve comparativamente de la gran ventaja de la doble movilidad, con una movilidad prácticamente completa, que comparado a la copa estándar, hace que en determinados movimientos
la copa se luxe. Y lo que nuevamente repito, este daño que ocurría, este centramiento exagerado, se disminuyó con los nuevos diseños de polietileno. En cuanto a supervivencia, ya no me preocupa. Si con los polietilenos y las primeras generaciones se encontraron supervivencias mayores del 90% a 10 años, entonces creemos que con los nuevos modelos y con nuevas superficies de fricción, esto va a mejorar ostensiblemente. Eso nos hizo que aumentáramos todas las indicaciones, a fracturas, a prótesis primarias, desartrodesis, cirugías de revisión y los tumores pélvicos. Argumentos para aumentar esta indicación: superior movilidad articular, sin duda, eso nadie lo discute, y la supervivencia, que ha sido la discusión, porque fundamentalmente todos los estudios, la gran mayoría, fueron inicialmente en Francia y en este momento en los registros hasta ahora estamos comenzando. Un dato interesante que ustedes sepan: el año pasado se aumentó ostensiblemente el uso de las cabezas de tamaño 28 en los Estados Unidos. Estados Unidos coloca cerámica y coloca cabezas grandes. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue el resultado de por qué esa investigación? El resultado final fue porque se había incrementado el uso de la copa doble movilidad. Entonces, un ejemplo, todos comenzamos por las fracturas de cuello femoral, en vez de utilizar una bipolar que no sabemos el resultado final. Lo que podemos hacer es una doble movilidad con estos resultados. Enfermedades cognitivas, que mejor saber de que esta paciente que tiene una demencia senil y que al día siguiente va a estar en esta posición, con toda la posibilidad de luxarse, uno tenga la tranquilidad de que al día siguiente no tenga ningún problema, o que en el postoperatorio, como este paciente, al mes que llega, que no tiene ningún dolor, ninguna sensibilidad, tenga esta postura con una tranquilidad enorme. Y comenzamos a ampliar: displasia y luxación, en este caso una Kraube 3, se le hace una medialización de la copa, y para que vean, esta es una copa no cementada, a pesar de que quedan sistemas como estos, que queda con un gran descubrimiento lateral, pero que es muy estable. Curiosamente, por esos picos le da un sistema antirotatorio excelente. Y se le puede agregar una aumentación con huesos si uno quiere, para darle mayor estabilidad. En casos de artrodesis, donde hay que tener cuidado si existe o no un mecanismo abductor, pero generalmente lo que preferimos es dejar siempre esas copas más en varo que cualquier copa normal. Y lógicamente en grandes resecciones, pero siempre garantizando que haya un buen mecanismo abductor. En este caso los deja de colación porque es un caso de Quito, operado en el Hospital Militar con el doctor Sisa, y que llama la atención porque fue cuando iniciamos la técnica ya hace algún tiempo del doble abordaje para el fémur total. Entonces, en resumen, la copa de doble movilidad debe estar en las opciones de entrada, es decir, yo la tengo permanentemente como una opción más dentro de mi armamentario de copas para reemplazo total de cadera, y mi mejor alternativa siempre para cirugías de revisión. ¿Cuál fue la experiencia? Postamos esta primera experiencia en el 2012 en Dubái, en un congreso de CICOT. Fue la primera experiencia que se mostró de la experiencia colombiana, con 48 casos. Posteriormente ampliamos esto y llamo la atención al congreso del 2013 por esta razón. Ustedes pueden ver ahí que decía la mejor solución para la luxación de cadera. Si bien es cierto que es el gold estándar para la revisión por luxación de protética, también es cierto que ese fue su martirio. Esa fue porque todo el mundo decía la copa doble movilidad no se puede utilizar sino para cuando hay una luxación de la prótesis. Y eso tal vez fue el karma que llevamos durante muchos años en la justificación para nuestros auditores, para el tema financiero, porque eran en el comienzo mucho más costosas. Actualmente tenemos los mismos costos de una proteína con copa convencional. Y esta copa siguió, por ejemplo, y nosotros ya nos atrevimos a decir en el 2014 que no teníamos una copa sencilla, sino que teníamos el tesoro francés.
Esto seguimos replicándolo y después dijimos en el CCR del 2015 que era la pareja ideal junto con el tallo corto. Me llovieron rayos, centellas, tomates del auditorio. Primero por los vástagos cortos, quiero decir que uno de entrada ponía una copa doble movilidad en caderas primarias. Entonces, hay que esperar. Exactamente, yo viví esa historia hace unos 25 años con las no cementadas en Colombia, hace 20, para el año 90, más o menos, casi 30 años. Y esto fue. Pero ustedes, ¿qué pueden esperar de una paciente de estas? Esta paciente que todos veían que podía terminar con una cirugía de rodilla también por la dificultad para la marcha. Vemos que, curiosamente, en el resultado final, encontramos que mejoró ostensiblemente la marcha, la biomecánica, con copa doble movilidad. Llama la atención de que esta paciente, en el posoperatorio inmediato, en un momento de descuido de su madre que estaba acompañándola en recuperación, se levantó de la cama absolutamente, como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque tiene un bajo umbral de dolor, tiene un síndrome de Down y tiene alteraciones cognitivas. Otras de las alteraciones, como una osteocondromatosis múltiple, donde es una paciente de talla muy corta, entonces existen alternativas de una doble movilidad por todas las alteraciones biomecánicas proximales del fémur proximal. En pacientes amputados, un paciente que tiene que hacer un gran torque sobre la articulación, que va a estar sujeto a un gran desgaste y que eventualmente puede tener una distracción por el peso de la ortesis, es una excelente opción. Y en este caso, que es donde se muestran las bondades enormes, donde se hizo una reconstrucción de la cadera en una paciente que nunca había podido utilizar una prótesis externa, una ortesis, se le colocó este sistema y observen cómo la paciente que nunca había podido apoyar el pie pudo hacer una marcha, inclusive sin ningún tipo de ayuda externa. Otro de los casos, y en este caso llama la atención porque este es un vástago no corto, es un vástago preservador de cuello, pero más metafisiario, y que en este caso es mucho más metafisiario, y que llama la atención que con unas copas de doble movilidad esta paciente tuvo una perfecta recuperación funcional. Y que decir, como ya hemos mencionado, la artrodesis, reconversión a una prótesis total, es una excelente alternativa para, en este caso, como en este caso, una íntegra, que es otra de las ventajas, ya hay modularidad. Eso vamos a hablar rápidamente sobre esta modularidad en unos minutos. Quiero ver cómo voy de tiempo. Este es un caso de prótesis en una paciente con una anquilosis que ustedes ven. Creo que ustedes pueden ver la anquilosis totalmente en flexión y ustedes pueden ver la marcha que tenía esta paciente, que es una marcha, y lo llamo la atención porque tenía fundamentalmente es esto, un imbalance espinopélvico que haría que una prótesis en esta paciente tuviera un resultado desastroso si no hay un implante adecuado por la musculatura, por el til pélvico anterior, etc. Y este fue el resultado con una osteotomía subtocantérica, un tallo cónico estriado. Y observen la posición de las copas que parecen un poquito valgas, pero la verdad sea dicha, en ese caso, la colocamos en la mejor forma que consideramos y habría que pensar en eso, la posibilidad de un navegador, pero miren curiosamente cómo recuperó el imbalance pélvico y ya las copas se ven en una posición mucho más normal. Entonces, esa es una gran ventaja de la copa doble movilidad en los casos de inestabilidad o de imbalance lumbopélvico.
Entonces, yo creo que esa es una de las grandes ventajas de la Copa Doble Movilidad con respecto a los diseños adicionales que se han hecho. Llama la atención esto, que fue desarrollado por los franceses y que nosotros hemos llamado la diáfisis ilíaca, que consiste en el famoso istmo del ilíaco, que es una estructura que en forma de una bóveda que sigue a lo largo más o menos 3 a 4 centímetros y que desemboca como un reloj de arena en la articulación sacroiliaca, y es la que lleva todas las cargas desde la columna a través de la sacroiliaca, el istmo, techo acetabular y pelvis. Por eso nosotros la denominamos la diáfisis de la pelvis. La experiencia con este tipo de sistema es desde el año 2013, en que comenzamos a utilizarla. Fue introducida por Lepine en el 2012 y nosotros comenzamos la utilización de este tipo de implante. En esa época, la técnica quirúrgica puede ser basada en los referentes anatómicos externos, como el espina ilíaca anterior superior y el isquio, y sobre ese trocánter, de ese cuadrante de seguridad, hacemos unos iniciadores, pasamos la fresa y colocamos la prótesis definitiva, y queda como una fijación endomedular, lo cual nos da un agarre espectacular y las cargas se transmiten a través de ese implante. Podemos ayunarnos con la fluoroscopia, como ustedes pueden ver ahí. Y el resultado final. Algunos de los casos de este tipo de implante: doble movilidad con sistema de tallo corto, como en este caso, una artritis reumatoidea, osteoporosis, una protrusio severo, otro caso de osteoporosis severa, protrusio acetabular con diferentes tallos cortos. Yo solo utilizo cortos. Y este es el ejemplo de un Paprosky 2A. Quiero mostrarles esto porque en este caso ustedes pueden ver en las posiciones de Judet cómo es la colocación del implante a través del istmo del ilíaco y a través en la AP, en la posición obturatriz y en la posición alar, cómo se puede ver el implante. Y Paprosky 2B, esa es una técnica que empleamos vástago corto en cirugías de revisión cuando no queremos retirar una gran cantidad de cemento y hacer un daño adicional, como en este caso que se utilizó una copa doble movilidad con vástago íntegra y un tallo corto sin retirar el cemento. Pero las copas también se luxan. Y ese beneficio que en teoría dicen que puedo colocarle en cualquier posición y no se luxa, eso no es cierto. Pero requiere las condiciones mínimas de posición, requiere tener unas buenas condiciones musculares, y eso es lo que vamos a ver. Esta es una paciente femenina con un defecto 3B, con una pérdida de huesos. Se le hizo una resección amplia, una obesidad mórbida, como ustedes pueden ver en el panículo adiposo, pueden verlo ahí, y presentó esto. Si ustedes miran, hay un corto offset entre los dos y puede haber un gran brazo de palanca entre el anillo de Kerbuhl y esto. Y esa era probablemente la causa de la luxación: unos muslos anchos, unos muslos lipodistróficos que al juntarse hacen un brazo de palanca superior. Pero esto no solamente se ve en muchos de los implantes de las megaprótesis este tipo de inestabilidad, con una gran cantidad de intervenciones, y las causas es, como les mencionaba, déficit del mecanismo abductor, bajo offset de las prótesis y muchas veces el cuello muy ancho.
es decir, un alto perfil de los cuellos. Entonces, ¿cómo estabilizar esos endoprótesis o esas prótesis de resección, aumentando el offset? Es la primera cosa. Y en general, utilizar sistemas con offset aumentado. En lo posible, ya sea el tipo de prótesis, la fijación del trocánter mayor, utilizar las copas de doble movilidad y miraremos cuál es la indicación de la copa constreñida. Este es un ejemplo de un fémur total, donde se consiguió un mecanismo abductor y se hizo fijación a la prótesis del mecanismo abductor. Es el ideal para darle estabilidad al implante. Pero cuando no se puede darle una fijación al trocánter mayor, entonces la recomendación es utilizar un implante en lo medio de lo más rígido posible. Nosotros utilizamos este mismo implante del istmo del ilíaco con una copa semestada constreñida que nos da un magnífico resultado. Este es otro ejemplo, una paciente de 67 años, pérdida masiva, se le hizo revisión en 2 tiempos. En el primer tiempo pensamos que con esa posición, pero miren el bajo offset de la endoprótesis, y acabó con una luxación a los 6 meses. En ese caso no dudamos, nos fuimos para una copa, un aumentador, y para una copa constreñida con este sistema que les menciono, con un excelente resultado funcional 2 años después. Entonces, lo que quiero traer para la discusión es que no solo importa la sobrevida del implante, sino la calidad de vida del paciente. Ya entran a jugar 2 cosas. Uno, otro marco de discusión, hablamos que hay pacientes, no hay sistemas por edades ni por tipo de fémur. Y muchos pacientes están hablando de la movilidad óptima. Yo le pregunto a este paciente, un entrenador físico de 50 y tantos años, que todavía no tiene una pensión, un retiro, ¿qué va a hacer si yo le pongo una prótesis? Él me dice, yo tengo que trabajar hasta los 62 años. Entonces tengo que darle una opción de que tenga un implante seguro, un implante fiable que le permita su actividad completa, o algunos pacientes que por sus actividades deportivas, ya sea recreativas, piden que tienen que tener una función completa. Eso es hablarlo, discutirlo con los pacientes, pero es una de las magníficas opciones que está la doble movilidad. Muchas gracias. Bueno, excelente, Javier, excelente. Como siempre nos sorprendés con esos casos tremendos, que resaltan todavía más las virtudes de este tipo de implante. Entonces, ahora, no sé si hay en el chat alguna pregunta. Ahí, Esteban, el doctor Federico Manfrin, amigo y colega de Argentina, preguntaba si reconocías alguna diferencia entre los tallos cortos y los tallos acortados. ¿Cuáles podrías señalar que son las que vos notás de importancia? Ahí, ¿me escuchas? Sí, ¿no? Justamente eso es lo que había hablado yo al inicio de la charla, que todavía hay mucha controversia y diferentes criterios frente a esto. Yo creo que la diferencia está donde se realiza el corte, básicamente. Dele, doctor Pérez. Sí, Javier. A ver, yo voy a decir una cosa para ponerme en la discusión. Yo pienso que el mundo va a cortar cada vez más. Yo pienso que en un momento dado, en unos años, veremos la resuperficialización de nuevo con nueva tribología. Por movilidad y por preservación del hueso. Lo veo ya inclusive en los sistemas cementados. Exeter ya tiene un sistema más corto, de 2 centímetros, de los cementados. Entonces vemos día a día de que no utilicemos la diáfisis
para fijar. Donde hay que fijar es la metáfisis. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la gran diferencia entre un acortado y un preservador de cuello? Preservador de cuello me da una estabilidad muy rápida porque preservar cuello disminuye fuerza balizante a una cuarta parte y disminuye la rotación en una tercera parte. O sea que por eso se ha demostrado en los estudios que tienen menor micromovimiento, menor stretch shielding y se anclan más rápido. Lo de las ventajas, si es más fácil revisarlo, en algunos sistemas no creo. Hay unos sistemas que revisarlo, hay que romper el fémur proximal completamente en una prótesis infectada. Pero sí creo que la metáfisis es el centro, el ojo del huracán. Nos sirve el cuello para que se integren más rápido. Nos sirve preservar lo que más podamos de trocánter para que se integre más rápido. Pero la integración fundamental es en la metáfisis. Y no invadimos la diáfisis. Y eso demuestra que hay menos stretch shielding y menos dolor. Luego todo lo vamos a cortar. Diferente la filosofía cuando dejemos todo el cuello y pongamos resurfacing. Yo creo que la resurfacing, sinceramente, va a volver con cerámica o con polietileno high cross link, con alguna cosa, pero yo creo que el mundo va cada día a cortar más. De acuerdo, Javier, sí, yo creo lo mismo que vos, creo que el problema del resurfacing fue la tribología y también que es una técnica bastante más compleja para el cirujano medio de cadera, ¿no? Y respecto a las diferencias, comparto plenamente la visión biomecánica y en cuanto a la preservación, para mí sí hay una diferencia entre los tallos cortos y acortados, que es que el tallo acortado necesita involucrar al borde superior del cuello o resecarlo para poder entrar porque tiene un hombro más desarrollado. Y eso, en definitiva, en el momento de la extracción, involucra a zonas laterales vinculadas al trocánter mayor que el otro tipo de diseño no las demanda. Y en el escenario de una revisión siempre es un poco más de capital óseo para la fijación del lado lateral de la prótesis, ¿no? Pero bueno, sí, son diferencias muy sutiles, como vos bien decías, Javier. Así que... Sí, Fernando, hay un tallo que es el ejemplo mejor de esto, que es el Próxima, que desafortunadamente salió del mercado. El Próxima era un tallo que no preservaba mucho el trocánter, no preservaba cuello, pero se anclaba única y exclusivamente en la metáfisis. Y lo que hay de estudios de Próxima que ya no existe, pero que siguieron haciendo, mostrando los estudios de los resultados, el resultado es espectacular. ¿Por qué? Porque era solamente una metáfisis llena de metal. Sí, es bien cortito la Próxima, claro. Sí. Yo nunca tuve experiencia, pero... No estoy viendo las preguntas en el chat. No sé si ustedes las pueden visualizar. Estoy tratando de buscar en el chat acá de el GoToWebinar, pero no las... las tiene aquí en el WhatsApp. Sí. Bien. Acá dicen, en caderas displásicas, en donde no se logra un prefit de la copa, si cambiás a una copa estándar, si no tenés la copa modular de doble movilidad, del doctor Pablito Ramos, también otro amigo. Hola, Pablito. ¿Aló? ¿Pablo? Sí, Pablo no tiene micrófono, creo yo. No, displasia. La modularidad, el problema de la doble movilidad con modularidad es que comienza desde tamaños muy grandes. ¿Sí? Tiene que comenzar desde tamaño 50. Entonces, los trucos que hacemos nosotros es poner aumentadores. Aumentadores, yo doy preferencia y tengo, nuestro sistema de salud es muy benévolo en eso y nos permite utilizar aumentadores de titanio. Entonces, para mí es muy fácil. O sea que si tengo un descubrimiento, como en alguno de los casos grandes, lo que hago es ayudarme con el aumentador de titanio. Acordémonos que las copas doble movilidad comienzan desde 44
Ya hay un sistema de link que viene desde 42, lógicamente no son modulares. Y un sistema modular de doble movilidad implicaría cabezas de 22. Implica cabezas de 22 e implica acetábulos muy pequeños que prácticamente son cabezas como cabezas grandes. Por eso en la displásica damos preferencia nosotros a utilizar copas de cerámica con cabeza grande, que nos permite desde el tamaño 44 utilizar acetábulo, desde el acetábulo 44 utilizar cabezas de 32, cerámica. Excelente. Excelente. Acá tengo otra pregunta de otro amigo argentino y gran cirujano, el doctor Lucas Bacino. Pregunta interesante, ¿qué haces para rescatar cuando falla el cotilo que lleva el vástago? Una vez que, digamos, si se afloja o tenés algún inconveniente, ¿cómo hace el rescate? ¿Por qué se pierde capital hacia el techo, no? Sí, claro. Bueno. Muy buena pregunta, porque una de las propuestas fue hacer esto en titanio poroso. El problema es que cuando se fija endomedular. Yo pensaba que era muy difícil retirarlo, pero acordémonos que es una diáfise. Entonces, cuando he tenido que retirar polinfección y está fijo, lo que hemos hecho es que con el Explan retiramos toda la periferia y con el posicionador comenzamos a hacer movimientos rotacionales y él se va aflojando y sale. Me refiero a este sistema íntegra que es acero con recubrimiento poroso hidroxiapatita. No sé el comportamiento cómo va a ser con los de titanio poroso. Perfecto, Javier. Bueno, y una pregunta más de Berta Loaiza para vos, Esteban. Te pregunta qué tasa de subsidencias tenés con los tallos cortos y acortados. Si eso es frecuente y en qué grado de subsidencia. La ventaja del tallo corto, hablemos MET en este caso, es que es muy permisible por el tipo de fijación que tiene en sus 3 puntos. Y yo creo que si hacemos un undersize del implante, puede lograr una estabilidad luego. Acordémonos que esta es una prótesis que es de fit and feel. Entonces, la gran ventaja es que se autorregula. Obviamente, si hacemos un mal planeamiento, como en todo, vamos a tener subsidencia. Pero yo creo que sí es una ventaja si es que tenemos ese tipo de falla por el tipo de fijación que tiene ese vástago. Perfecto. Y si hacemos con un acortado, eso sí es ya como un convencional, porque el nivel del corte es casi similar. Entonces, eso sí es planeamiento, y acordémonos que el fit and feel ya no funciona, porque tenemos ya compromiso diafisario. Sí, sí, de acuerdo. Es infrecuente la subsidencia, y cuando es de 1 milímetro como mucho, salvo que uno tenga una fractura imperceptible del cálcar, que eso sucede, y ahí se puede unir un poco más, pero es tan fuerte el cono que el tallo termina frenando y se fija en esa posición. Javier, ¿vos querías agregar algo? Sí, el dorse. Mis subsidencias están en el dorse. Y eso claro, sí es falla de cálculo. Y el otro problema que hemos tenido, no tanto de subsidencias, sino de cuando tienen collar, como es caso del CFP o el Minitargus. El Minitargus tiene la gran ventaja que se adapta muy bien al dorse, pero es peligrosísimo en el DORA, porque puede estallar en el istmo, a la entrada de la diáfisis. Y en cambio los otros, en el dorse no es fácil adaptar el sistema. Entonces, fundamentalmente uno tiene que tener un buen cuello, y si el cuello no está bueno, perfectamente se puede ir el tallo. Yo tengo subsidencias, sí las tengo, y a veces llega tan al fondo que revisarlo no es fácil. Entonces hay que tener, yo en el dorse me voy con acortados más que con preservadores de cuello. Claro. Esteban, sí decías yo quería acotar algo.
Javier, usted dice que en los dorsales, pero por ejemplo tenemos una preservadora de cuello como la de Corin, por ejemplo, la Mini Hip, que usted juega con el cuello si quiere darle más varo o más valgo, y no necesariamente... Sí, lo que pasa es que tengo que tener la certeza, porque peor con la Mini Hip, porque la Mini Hip es un tubo. Y entonces donde no recueste bien sobre la cortical lateral y posterior, porque no es solamente recostar en la cortical lateral, es recortar en la cortical posterior para que no se hunda. Yo, después de 10 años rutinariamente usando vástagos cortos, para dormir tranquilo me voy con acortados. Hay un tallo nuevo que estoy utilizando que puede utilizarse como preservador de cuello y a la vez como metafisiario. Entonces, cuando tengo el dorse me voy por un tallo de esos o con el mini targus y me voy a dormir tranquilo. Ay, cuando tengo una coxavara, porque el problema es ese. Yo tengo una coxavara, ¿cómo reproduzco la anatomía? Hay algunos tallos como el meta que tienen ángulos de 120 grados, pero otros tallos no te permiten y ese es uno de los problemas porque, de utilizar en coxavara. Tal cual, tal cual. Sí, creo que, bueno, concluyendo, uno tiene que tener especial atención en los dorsales, ¿no? Que es Sí. El ensanchamiento de... Pero yo dorse utilizo cortos, ¿no? Que quede que soy acortados o lo que sea, pero yo no me salgo de mi línea de que más del 95% de mis tallos Sí, son cortos o acortados. sin duda, Javier, Rutinarios, es decir, se puede ir, pero con precaución, a eso me refiero, ¿no? sí. Bueno, Eduardo, yo te pediría ahora que, después de haber escuchado estos dos expositores con muy contundentes argumentos, vuelvas a poner las encuestas primero del tallo corto, si ahora en adelante, ¿en qué porcentaje utilizarían en su práctica diaria un tallo corto primero? Por favor, Eduardo. Voten con audacia, a ver cómo resulta. ¿Tenemos ya algún resultado de la compulsa? Bien, bueno. Un comentario. Sí. El Claro. mundo está en este momento, Europa está en el 20%, el 18% de tallo corto. Si miramos esa encuesta, me doy por Un éxito. Esteban, satisfecho. Convincente, Esteban. Bueno, ahora, sí estábamos en cero, estábamos en números negativos antes. Sí. Hablando de la encuesta. Falta ver ahora doble movilidad, ¿no? Javi, Claro, ahora usted vamos no nos comentó luego de la primera encuesta en qué porcentaje de sus pacientes utiliza doble movilidad. Eso no nos comentó. Para saber de dónde yo utilizo... en primarias, ¿no? Mis pacientes todos arriba de 65 años van todos con doble movilidad. Y utilizo muchísimo cabeza de cerámica delta, los que se pueden arriba de 28 milímetros. Paciente obeso de rutina, por los muslos, sobre todo paciente que tenga un muslo grueso. Paciente con alteración, bueno, y el resto sí son las debidas. Algunos pacientes que tienen alguna actividad de riesgo, como es el caso del mensajero en moto. Yo, aparte de la fractura en la rodilla, cuando se caiga la moto no quiere una luxación de la cadera. Entonces se le pone una doble movilidad. Muy bien. Sí. Nosotros, ese es el pan, de eso viven buena cantidad de traumatólogos en Colombia, de los accidentes de moto. Acá el delivery en Argentina lo tenemos al orden del día porque estamos aislados hace casi 100 días, así que hay mucho de eso. Bueno, ahora, Eduardo, entonces vamos a ver si también se ha modificado un poco la intención de colocar en doble movilidad. ¿Puede ser? Bueno. Ahí les damos un ratito para votar. Muy bien.
unos segundos más para algún indeciso y podemos mirar. Ah, bien. ¡Wow! Muy bien. Bueno, excelente, excelente. Esto ya es casi una experiencia religiosa, de prédica. Así que bueno. No, pero yo sí, como lo comenté al comienzo, Ecuador ha tenido doble movilidad y tiene una muy buena experiencia con doble movilidad y creo que ellos están convencidos. 10 puntos. Y ahora, Eduardo, vamos a hacer otras dos encuestas, a ver qué opinan, en qué situaciones se utilizarían ambos implantes. Empezamos primero con la de tallo corto. Y acá pueden elegir una o varias opciones. ¿Cuáles piensan que sería la mejor indicación para un tallo corto? Ahí faltó un ítem, Fer, todos. Sí, cualquier persona activa, digamos. Una Todos. persona que camina, le podemos decir. Incluso los dorse, como dicen. Sí. A ver, Eduardo, ¿cómo es lo que opina nuestro público? Muy bueno. Cualquier persona activa 47. ¡Wow! Una gran prédica, Buenísimo. bien, excelente, excelente. Súper, súper. Esto nos muestra que este auditorio por lo menos está en favor de la preservación del hueso y de la biomecánica, ¿no? Así que excelente. Y bueno, y lo mismo también vamos a ver qué sucede en copas de doble movilidad. Acá también pueden elegir una o varias opciones. A ver, Eduardo, ¿qué ha elegido la gente? Porque dice sondeo rápido, así que ya estamos. Súper. Bien. Muy bien, muy bien. 66. ¡Wow! Muy bien. Súper convincente lo tuyo, pareció, Javier, ¿eh? Bueno, excelente. Sí. Entonces ahora vamos a pasar a presentar. Nuestro auditorio ha mandado algunos casos y queremos que nos presenten un par de ellos. En primer lugar, el doctor Marcelo Paz, que en práctica privada se dedica a hacer prótesis de cadera, nos va a mostrar su caso y nos lo presentará, discutimos un poco y nos muestra cómo lo resolvió. Así que, Eduardo, si le puedes compartir la pantalla al doctor Marcelo, toda tuya. Bueno, a todos, vamos a presentar un caso. Esta es una paciente de 19 años que presentó cuando tenía 8 años una artritis séptica y le hicieron una rotomía de cadera. Luego no tenía ningún problema. Luego presentó una discrepancia de longitud de 2.5 centímetros de esa pierna y dolor. Paciente que refería dolor desde antes de un año y que mantenía su discrepancia. El miembro inferior derecho estaba cortado de 2.5 centímetros de su cadera, tenía una movilidad limitada en la cadera y aquí está la radiografía. Y vemos una radiografía de cómo se encuentra la cadera, se encuentra totalmente destruida la cabeza con una coxa magna y coxa breve. Entonces, no sé cómo le podrían ustedes solucionar. A ver, yo voy por el vástago primero. Siendo crítico, aplique. Sí. Posibilidad de hacer una osteotomía, no hay posibilidad porque es una incongruencia anesférica posiblemente. Ya tengo quistes arriba y tiene dificultad de movimiento, entonces contraindicación de un GAN. Mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes, sí, y yo sí usaría en este caso un short stem. La coxa breve y magna no son contraindicaciones. Hay una técnica patentada por nuestro querido doctor Pérez, porque se habla que en todas las caderas hay cuello. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar dónde está el cuello. Entonces yo sí pondría como primera opción un short stem, fijación metafisaria, y mejor aún en una paciente joven.
ahí sí entra el concepto de feed and tear. ¿Vos, Javier? No, yo le haría también un tallo ahí. Ustedes pueden ver en la radiografía, no solamente el cuello, primero se nota bien el cuello, es una coxa brevis, está con una anteversión también porque ustedes ven el signo de la soga. Entonces lo que hacemos nosotros es cortar la parte superior de la cabeza y poco a poco vamos remodelando el cuello, y al aparecer el cuello por ahí comenzamos a hacer el trabajo de la preservación del cuello. Y en la copa con ese edad le pondría perfectamente una cerámica o cerámica polietileno, tal vez un poquitico displástica. Entonces de pronto una cerámica polietileno de pronto no alcanza para 32, pero entonces en ese caso sería cerámica y pondremos una cabeza 32. ¿Qué actividad tiene el paciente? Perdón, se me olvidó. Es estudiante y está dedicada a estudiar turismo. Le gusta como actividad deportiva hacer trekking. Uy, trekking, eso es duro. Entonces, cerámica polietileno. Muy bien, sí. Creo que el secreto acá está en descubrir el cuello, ¿no? ¿Querés mostrarnos, Marcelo, cómo lo resolviste? Ya. Lo resolví así, le coloqué una copa de doble movilidad y le coloqué un vástago corto de anclaje metafisario. Este es el control postoperatorio inmediato. Ahí podemos ver el control de mejor manera, donde vemos el anclaje, el cuello. No hubo problema en hacer el fémur realmente. El problema nos dio fue el acetábulo, pero pudimos colocar la copa de buena manera. Vamos a ver, aquí vemos la paciente al mes de operada. Aquí vemos la radiografía de los 2 meses. Y vemos un control. Y vemos una radiografía para poder ver cómo está anclado el vástago ya a los 2 meses. Este es un video que me mandó en la universidad. Y la podemos ver. La paciente que está ahí. Al año de operada me dijo que quería mandarme un video de cómo se sentía ahora yendo a la universidad. Y la podemos ver tranquilamente cómo hace su actividad. Muy bien. La universidad normalmente. Aquí vemos un control a los 2 años de postoperada. Y la vemos ahora a los 2 años con una buena marcha y el acortamiento completamente perdido, ¿no? Otra vez. Bien, un gran resultado. Esteban, ¿vos que hubieras hecho lo mismo, algo parecido? Habría hecho lo mismo, pero con una prótesis, un short stem de anclaje metafisario. Este es más acortado, llamémoslo así. Pero lo mismo, exactamente lo mismo. Yo creo que es un súper resultado de Marcelo. Y esa es la otra cosa que yo quería hablar. La doble movilidad sirve para pacientes jóvenes. Como dijo bien el doctor Pérez, tiene la misma sobrevida que una copa convencional. Entonces, ¿por qué no? Porque todavía a nosotros nos sacrifican, no sé en Argentina, pero a nosotros nos sacrifican cuando vemos pacientes jóvenes que no tienen las indicaciones clásicas, llamémoslo así, de inestabilidad o que sean mayores, sino en pacientes jóvenes. Y somos crucificados aún. Pero yo creo que es muy válido. Y me alegro que el doctor Paz esté ya en esta onda de los acortados, porque hace 2 años tuvimos un round entre vástago estándar y short step, pero creo que... Yo sigo, Esteban, yo desde hace 12 años coloco vástagos cortos, es lo que tú creo que no sabes. Pero a mí me tocaba en ese entonces defender los vástagos estándar y yo lo hice, como tenía que hacerlo. Ah, muy bien, muy bien. En mayo. La mayo. Era de malo en ese entonces. Que no te perdiste en el intento, entonces, me alegro. Javier, ¿estás ahí? Porque acá se congeló No, yo tu llevo imagen. 12 años colocando vástagos cortos. Súper caso. Sí, te perdimos el video, Javier, yo no te veo. No Sí, te estoy active viendo. la cámara, por favor, doctor. Te escucho, pero hubieras hecho algo parecido. Sí, Javier, ¿hubieras hecho lo mismo? ¿Alguna modificación? ¿Me oyen? ¿Ya me ven? Sí, te escuchamos. Sí, doctor. No te vemos, pero te escuchamos. Bueno,
Yo ahí hubiera tratado de preservarle el cuello, porque ese es un DOR A, al cual le hubiéramos tratado de preservar el cuello. El problema para mí, el DOR A con los tallos tipo taper, como sería este Militargus, para mí es que puede hacer un efecto pointing, es decir, una fijación muy grande distal con una osteolisis proximal. La doble movilidad no la defendí ahí, pero no la critico, me parece perfecta, siempre y cuando el paciente sepa que posiblemente va a tener una sobrevida menor, pero eso es de discusión con el paciente, como hacíamos con las eso se le comentó al paciente acerca de esa situación. Claro, pero yo creo que el día que nosotros consigamos cerámica con todo, es muy difícil, todavía la tecnología no ha podido hacer que el polietileno sea duro dentro de la doble movilidad por los temas de rotura, pero yo creo que el día que esto esté solucionado, tendremos cerámica, polietileno cerámica duro. Yo creo que será el estándar para la mayoría de los pacientes. Entonces, y como les decía, yo sí creo firmemente que en unos 15, 20 años vamos a ver un surgimiento importante de la resorpacing. Todo en la medida de que cada día vamos a ser más cortos. ¿Sí? Perfecto. Eso era mi único comentario con respecto a ese caso, el cual fue solucionado adecuadamente, y lo más importante es que esa paciente tenga una calidad de vida perfecta. Marcelo. Sí, sin duda. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias por todo. Sin dudas ha sido una excelente solución y vimos el resultado. Yo coincido con Esteban y con Javier. Quizás yo hubiera ido a un tallo de fijación cervical con la salvedad de que uno tiene que tener bastante experiencia para en ese tipo de cuellos, como decíamos, descubrir el verdadero cuello para no cometer errores y hacer una mala implantación, ¿no? O una implantación con fijación insuficiente. En este caso, con una osteotomía más baja se simplifica un poco la técnica quirúrgica y es válido porque también se involucra menos hueso que en un tallo convencional. Y bueno, y yo me hubiera inclinado por preservar más cuello porque en la parte, en la zona 3, digamos, entre la metáfisis y la diáfisis, no se hubiera involucrado hueso en fijación. Pero la verdad que, Marcelo, excelente el resultado y se ve una paciente muy, muy feliz. Bueno, y tenemos... Sí, contenta. Tenemos otro caso para compartir, el doctor Walter Sisa del Hospital Militar de Quito, y quisiera, Eduardo, que le compartas su pantalla, así nos muestra otro caso. ¿Estás ahí, Walter? Sí. Sí, aquí. Por favor, active su cámara, doctor Sisa. ¿Me miran? ¿Sí? ¿Sí está la pantalla? Sí, doctor. Está la pantalla, no te vemos a vos, pero... Listo. Doctor. Salga del modo pantalla completa y en el menú principal activa la cámara. Correcto. Ahí está. Perfecto. Adelante, Walter. Okay. Buenas noches con todos. Hola, Walter. Un gusto, doctor Pérez. Sí, doctor Walter. Aunque estamos solo por chat nomás. Gracias por la invitación. Me he pedido que presente un caso. Bueno, con las excelentes charlas ya, pues, que nos están cambiando todo el paradigma a los vástagos cortos, a la preservación prácticamente que estamos encaminados. Este es un paciente de 60 años, masculino, militar de servicio pasivo, con antecedentes de diabetes, hipertensión en tratamiento, que acude por un dolor de cadera de 6 años de evolución, de origen mecánico, que aumenta progresivamente, limita sus actividades, tomando en cuenta que es un paciente militar, él está pues haciendo toda su actividad y su cadera, pues ya su artrosis no le permite rehacer su vida, ¿no? Entonces, el examen físico, uno tiene una cadera con unos rangos de movilidad disminuidos, dolorosos, con una flexión de 60 grados, 80 grados, una
extensión de 10 grados, una rotación interna de 0 grados, rotación externa 10, una marcha de Trendelenburg con score de Harris 60. Esta es la radiografía del paciente. Si alguien quiere comentar algo más, les presento la otra toma. ¿Alguien quiere comentar? Esteban, ¿quieres comentar algo? Paciente con una artrosis supero-externa, está hipomóvil según vi, normotrófica, candidato para un reemplazo articular y peor con esta escala funcional. Tiene un cálcar excelente, la torsión del fémur debe ser adecuada, así que igual es una mezcla de un DOR B, DOR C, y podríamos utilizar en este caso también una fijación metafisaria, una prótesis cervical. No veo ningún problema. En la copa, doble movilidad o una copa con un par de convencional con un par de fricción cerámica poli. Sí. Profesor. Él es muy activo, ¿no? Sí. ¿Y hace algún deporte o alguna cosa? Es militar activo, muy activo, además dirigente deportivo de un club muy prestigioso acá de Ecuador. Entonces, obviamente, tiene que estar deambulando por todo lado. Pues yo estoy de acuerdo con Esteban, que esa es una prótesis preservadora de cuello. Le pondría, pues como es tan activo, una doble movilidad con cabeza de cerámica, porque creo que llegamos a más de 48 en esa cadera y se le podría poner una cabeza de cerámica. Sí. Perfecto. Pero doctor Sisa, con el equipo que pertenece el militar no le hago nada mejor. Fácil. Es como que le diga al doctor Fernando que le ponga una prótesis a alguien del Boca, siendo él del River. Algo así, no hay cómo. Una charla, y si de Boca le ponemos una charla. También nosotros pedimos radiografías de columna, no sé si ustedes están pidiendo. Espino pélvico, sí. Claro. Sentado y parado. De acuerdo con lo que decía no comment. Esteban, le hacemos la aplicación. Si tengo alguna duda en espinopélvico, me voy por doble movilidad. Excelente. Eso es lo que justamente. Para eso lo pedimos la radiografía de columna. Este es nuestro procedimiento. Hacemos el cúbito lateral. Vemos la cabeza. Una artrosis muy marcada. El corte alto y ahí está la prótesis. Una prótesis mini-hip. Una mini-hip. Lo que decía el profesor Pérez, con cabeza cerámica, porque es un paciente muy activo. Ahí lo tenemos al paciente al mes de evolución, un mes de postoperado. ¿Algún comentario quiere hacer, Esteban, ahí? ¿O alguien? Excelente. Y yo creo que para poner una mini hip de coring, sí debe haber un concepto de entrenamiento y el planeamiento que tú hiciste, Walter, porque dependiendo si el corte le hacemos muy bar o muy valgo, alargamos la extremidad o aumentamos o acortamos el offset horizontal. Entonces yo creo que el planeamiento tiene que ser mucho más preciso en este tipo cónico de una short stem. Así es, justamente porque no nos permite, tiene que ser una técnica impecable para nuestra prótesis. Y esta es el control al año, justamente el día de ayer con lo que me pidieron que presente el caso, lo llamé al paciente. Y bueno, ahí está el equipo, ¿no? Esteban me pedía que no le haga nada, pero vale la pena hacerlo. Ahora es la estrella, centro delantero, no puede ser. Llamo la atención para una cosa, ¿puedo? Sí, claro. El perfil de las copas. En este tallo, en el mini hip no hay ningún problema porque tiene un
el cuello de la mini hip es de bajo perfil. Entonces no hay problema de choque, pero en algunos sistemas puede ocurrir, como en algunos sistemas que tengan alargada la copa, puede ocurrir en el momento dado un choque. Y está descrito como una de las causas de desimpactación de la cabeza. Entonces llamo la atención para las copas, aquellas copas que tienen una de doble movilidad, que tienen una gran salida. Hay unas que tienen la salida lateral, pero tienen el declive anterior, como es el caso de la 4. Eso nos permite ponerlo un poquito más en valgo y ser más seguras. Entonces... Esta copa es la de Implantat, según veo. Y sé que están trabajando, porque, claro, esto es para un alemán de 2 metros. Y sé que están trabajando en este momento. No quería decir la marca, pero es una copa que no me gusta ni poquito. Primero porque tiene algunas tallas que son propias solamente de ellos y eso es complicado. Sí. La capa, el polietileno para cabezas 22 no es para cabezas 22.2, sino para cabezas un tamaño diferente. Luego no entra, no hace telescopaje. Luego sería clasificada prácticamente como de primera generación. Entonces es una copa complicada. Puede tener un desgaste rápido. Ahí tiene que ver mucho la técnica, profe. No, yo sé, pero es que esas copas pueden hacer impacto. Y yo lo que he visto, sobre todo yo la veía con la Advantage de Biomed de hace 14, 15 años, en que daba un impacto, se quedaba un poco vara, le hacía un impacto, un choque. Y más si tiene cuello. Entonces yo lo he utilizado, por ejemplo, con el CFP, que es preservador, y tiene collar, entonces el choque era impresionante. O como una copa, que era la copa de Tournier, que también no tenía declive anterior. Y el otro problema es, si no tiene un declive grande anterior, hacer el síndrome del psoas, que no lo hablamos hoy, pero que es frecuente en las copas de doble movilidad en los primeros meses postoperatorios. Pero bien. Excelente. Bueno, Javier, ¿vos tenés algún caso para mostrarnos? No, ahí no. Habían visto otro caso que iban a mostrar ahí. No, a Esteban, ¿Quién más iba a presentar caso? Yo tengo uno y Esteban tiene. Esteban. A ver, busquemos. Listo, ¿me puede dar pantalla? 2 casos rápidos porque yo sé que la gente está cansada y... que son casos un poquito en extremo, como este de aquí. Este es un paciente joven, 58 años, bien activo, que debutó con una enfermedad mieloproliferativa en este caso. Ustedes pueden ver la gran destrucción de la cabeza. Esto no es una enfermedad maligna, pero la pregunta es ¿por qué no preservar todavía ese cuello? Y la novedad en este caso es que usamos una copa de bipolar. Entonces es como llevar a un extremo y un caso que realmente no está muy documentado. Pero aquí es un caso tumoral, llamémoslo así. La copa bipolar es una indicación en ortopedia oncológica porque esa enfermedad puede dañar el acetábulo. Y obviamente si yo pongo aquí una copa doble moldada o una convencional y el momento que se presente la enfermedad como tal, ustedes ven que arriba tiene un quiste que le llené con injerto, tendríamos un fallo y perderíamos stock óseo en la pelvis. Entonces yo creo que todavía seguimos hablando, a pesar de que es algo oncológico, algo de preservación. Y esta es la evolución del paciente. Y este es otro caso, ¿es el mismo? Perdón, se me... Listo. Y este es otro caso también de ortopedia oncológica. Es una paciente más joven, 17 años, que
presentó un osteosarcoma de alto grado del ilíaco, la región 1. Se hizo una resección, en este caso ampliada, y preservamos con una hemipelvectomía de P1, se llama esta. Luego de la quimioterapia y la radioterapia, obviamente una necrosis terrible de esa cabeza, y muchos dirán que no hay cuello, pero lo que decía el doctor Javier, hacemos el corte antero-superior en el cuello y vamos buscando y remodelamos. Hacemos una osteoplastia y una quilectomía del cuello real, y eso nos permite colocar un vástago. En este caso yo creo que el corte fue muy bajo, pero el nivel de fijación metafisario que sí se logra al tener en esta técnica que es solo broach, que le llaman también, y con una copa de doble movilidad, porque obviamente en este caso el componente del mecanismo abductor estaba comprometido. Entonces, una paciente con una cojera terrible, calidad de vida mala, creo que es una buena forma de reconstrucción. Así que eso quería mostrarles como novedad, fuera del ámbito de algo convencional. Excelente, excelente, Esteban. Eduardo, ¿vos me podés compartir a mí que tengo un caso no resuelto para mostrar? Doctores, creo que hemos batido récord. Vamos hora y media y todavía tenemos más de 100 oyentes. Ahí está. Doctor ahí voy a mostrar Totalmente. Hoy. Bueno. Wow. Bueno, esto, a ver que corre la pantalla acá. Es un paciente. No, es un síndrome de Down. Es un Down. Un Down. Un Down. Va para el caso como el que presenté. Sí. Alargado, la gota de lágrima. No te puedo sorprender nunca, Javier. Porque vos tenés el arsenal de todos los casos que hay en el mundo. Esto es cuando el paciente tenía 8 años. Sabemos que el Down tiene un problema de partes blandas que son generalmente con pacientes muy con hiperlaxitud y van desarrollando su cuello en ángulos bastante pronunciados del tipo de la displasia y también con trastornos acetabulares, ¿no? Esto es lo que se ve cuando el chiquito tenía en el año 2012, 8 años, después en el 2014, fíjense lo pronunciado que tenía un cuello como de 160 grados, sí, súper valga, ¿no? Y todavía con una cadera continente, pero hasta en un 7 a 10% de los Downs tienen tendencia a tener una alta inestabilidad, sobre todo por factores de geometría acetabular y femoral, ¿no? Acá vemos como la cadera ya se está subluxando y está dañando el acetábulo. Esto ya es en el año 2018 con la cadera casi luxada y el equipo que lo atendía, el FLENI, se propuso hacer una osteotomía. Una triple osteotomía, exactamente. Y acá estoy cargando imágenes de tomografía y también una osteotomía varizante en el cuello femoral. Entonces, acá les voy a mostrar. ¿Qué opina de una osteotomía de sustentación pélvica ahí, Cero, Javier? No, yo les hago una triple. Sí. Un gas que se llama un triple periacetabular, que es preservando el cartílago irradiado, pero muy cerca del acetábulo. Entonces me permite una movilidad completa. Okay. Lo que no permite la triple convencional, ¿no? Claro. Sí. No se aprecia mucho la osteotomía. Ahora les voy a mostrar la tomografía, pero le hicieron la osteotomía periacetabular y una osteotomía varizante con este clavo placa pediátrico, ¿no es cierto? Y a ver si acá se ve un poco mejor. No. En la tomografía, la cadera lamentablemente siguió subluxándose
Y ahora vamos a ver cómo se posicionó. Vamos avanzando de proximal a distal. Acá ya se empiezan a ver, y avanzamos los clavos, los tornillos, digamos, de osteotomía. Y como ven, ahora la cabeza ya se encuentra en esta zona posterior, completamente luxada. Y acá, esta es una conformación típica del Down que tienen, si digamos, en los estándares, la versión del acetábulo normal es de 13 grados y las displasias alrededor de 21 de promedio, en el Down es de 0. Y en algunos casos con retroversión de hasta 10 o 15 grados, como vemos aquí, ¿no es cierto? Y la cabeza está absolutamente incontinente y el paciente ahora está con mucho dolor. Entonces, la pregunta a Esteban y a Javier es, ¿qué alternativas considerarían aquí? ¿Qué les parece? Un caso súper difícil, tanto por la parte ósea y de tejido blando. Y ahí vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted habría hecho otra vez de la PAO en este caso, doctor, o sustentación pélvica? Porque posiblemente una sustentación pélvica habría evitado esto, obviamente acompañada de la varizante. Bueno, nosotros hacemos algo en los niños. No sé si haya tiempo para que muestre un ejemplo de en qué consiste. Doctor Javier, tenemos 5 minutos. Bueno, entonces deme pantalla un segundito, yo le muestro cómo es la modificación y un caso para que es lo que yo le hubiera hecho en ese caso. Pero Fer va a prótesis. Pero sí, claro, pero yo le muestro rápidamente. Que nos muestre Javier y yo creo que sí, va a una prótesis. Estamos viendo, doctor. Mira, esta es el corte clásico de la osteotomía periacetabular y este es el modificado, preservando el cartílago irradiado, es decir, por fuera del cartílago. Claro. Y lo que hacemos es esto más o menos sobre ese sitio y lo que hacemos es por fuera preservando el cartílago y se rota totalmente. Eso lo estamos haciendo para el PERTES cuando ya tiene consolidación de la columna lateral en niños de 5 o 6 años con PERTES para que haya una cobertura completa de la cabeza. Esta es una niña muy pequeña de 3 años. Está buenísimo. Y el resultado es esto. Hay una coxa magna, pero es magna el acetábulo y magna la cabeza. Ya tiene un agrandamiento de esa cabeza, pero por la osteotomía femoral. Pues esta niña va para una epifisiodesis distal, pero miren, es una congruencia anesférica, pero es congruente. Entonces, eso es lo que quería mostrarles, cómo se puede hacer una congruencia en niños. Sí, pero en este caso sí cambia la versión del acetábulo. Claro, exactamente. O sea, Javier, yo te quería preguntar, Javier, en estos casos es quizás bastante más complejo llevar el acetábulo. En la displasia vos tratás de darle cobertura, dándole techo y cambiando la versión. No, aquí está al revés. Acá la idea es más o menos hacer, a ver, muestro una gráfica. Vos tenés que ganar cobertura posterior ahí, no sé cuán difícil será, yo no tengo 0 experiencia en eso. No, porque lo que pasa, esto es por ejemplo en el caso de esto, lo que hago es, si el día de mañana yo tengo una sobrecobertura y desarrollo un CAM, por ejemplo, o una retroversión, pero he conseguido que la articulación sea congruente, ¿sí? Que eso es lo que buscamos. Claro, el objetivo. Como en el objetivo, más o menos se puede ver gráficamente con ese cucurucho, no importa si hipercorregimos o lo que sea, pero lo importante es que quede una articulación congruente. Claro.
Contenida. Contenida. Y bueno, les pregunto a ambos, ¿qué opinan? Bueno, evidentemente esa cadera ya no se puede Pues, el preservar. caso ya definitivamente es un caso que va para, primero, sin duda, no tengo ninguna duda que es una copa doble movilidad. Sí. Y en la medida que se pueda poner un tallo preservador, mejor. Y Javier, ¿cómo te arreglás con una copa de doble movilidad con esa ausencia de pared posterior y columna posterior? Porque tenés el acetábulo. Es una alternativa, ¿eh? La alternativa es el problema es el tamaño. Nosotros hemos colocado 50 en unos fémures, pero el espacio, el istmo del ilíaco normalmente tiene, el promedio son 18 milímetros. Este es un chico, claro, este chico tiene 14 años, Claro, 15. Pero lógicamente una displasia del istmo se disminuye ostensiblemente. Entonces, ese istmo que hablamos nosotros, por ejemplo, como en este caso. Si me dan pantalla, el problema es, ¿sí ven este caso? Es muy pequeño el istmo. Para uno, esto tiene 11 milímetros. Y lógicamente tiene que entrar como, es decir, una disección quirúrgica del istmo, porque prácticamente la mitad de la copa nos va a quedar por fuera. Claro. Pero el resultado puede ser muy bueno. Fíjense que es un caso de que si consigue uno el istmo, puede uno mantener una muy buena solución para una doble movilidad. Y lo otro sería ayudarse con aumentadores que me gustan muchísimo. Yo los utilizo muchísimo en caderas displásticas. Con un par de gajos, en este caso, puestos en la parte posterior, ¿no es cierto? Pues si uno le da algo de columna, si uno le da algo de columna, se puede, perfectamente, se puede dándole columna. Yo creo que con Argentina mostramos hace unos 15 días, Fernando, tú estabas en displasia, que mostramos cómo en algunas displasias hay que poner una columna porque no hay pared de CROE 4. Claro, claro. Y a pesar de que la columna de Zimmer, la de Tántalo, la más pequeña, es muy grande, pues es la única solución. Entonces yo de pronto se ayuda uno con una columna fijada en el istmo y ya le puede poner uno cualquier copa cementada encima. Y la otra opción que yo vería, hacer una copa 3D, hacer una 3D bueno, con tántalo y multihall. Ese es mi plan, ya lo mandé a diseñar. Pero voy con una copa 3D. ¿Y en el fémur qué les parece? En el fémur no, le pongo un mini hip o una meta. Claro. Sí, eso no hay problema, eso se corrige. Lo que le pedí al equipo pediátrico es que en este tiempo que estamos tomando en hacer el diseño y demás, que le retire el implante y operarla dentro de 2 o 3 meses. Mire, esta copa, por ejemplo, si están viendo, ustedes me pueden ver ahí, ¿me dan imagen o no? No te veo yo, Javier. Veo el banner. Si me dan imagen, esta es la copa más o menos que podría ser. Todavía no la veo yo, no sé. ¿Vos? No, tampoco estoy viendo. Eduardo, ¿vos le podés compartir a Javier? Un segundo, una sola imagen. A ver. Listo. Por favor, que el doctor, Ahí. Fer, me acaban de llamar, ¿qué tiempo? Listo. Esta copa, te la recomiendo. Es un triple flash, pero tiene el PEC. Y entonces te asegura y te evita muchas veces utilizar un tornillo que puede ser muy grande. Excelente. Bueno, entonces nos hemos quedado sin tiempo. De mi parte fue una sesión fantástica. La verdad que
un montón de conceptos para llevarse a casa y les agradezco primero haberme invitado a participar junto a ustedes dos, que aparte de lo científico, tengo un gran afecto por ustedes y bueno, creo que fue algo realmente muy útil para todo el auditorio. Así que Esteban y Javier, los dejo despedirse. Muchas gracias a ustedes y nuevamente la amabilidad por su tiempo. Mil gracias a todos y espero volvernos a encontrar. Cuando resuelva el caso nos volvemos a ver. Exacto. Bueno, ojalá. Dale, doctores, que pasen muy bien. Gracias a todos por haber participado esta noche. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias. Chao, gracias.